Bueno, pues este año, para esta nueva temporada, tengo la suerte de contar con grandes marcas como son Specialized, aquí tenéis mi bici, y, y Taimori. Taimori llevaré toda la ropa de triatlón, de ciclismo, de carrera a pie. Y nada, este año pues Specialized me cede la bici, la Bench, y el casco, el Evade, y las botas, las S-Works. Y nada, Taimori, como antes comentaba, pues toda la ropa de triatlón, ciclismo y carrera a pie. Además también cuento con el apoyo de Adidas Eyewear, que me proporciona gafas de competición y de sol. Y nada, también agradecer a Alon, que hace posible estos vídeos, y a Bernatura por el apoyo económico para poder asistir a todas las competiciones. Me gustaría que me contases qué te parece el tema este de las redes sociales y el cambio que hemos hecho ahora con Alon, con los vídeos, el cambio que le ves y qué es para ti esto de Alon, que se lo expliques un poco a la gente porque aún nos preguntan un poco y están un poco perdidos. Pues nada, a mí lo de Alon me parece una buena idea porque es una forma de enseñar a la gente pues lo que hacemos, que no sea de una forma pesada, porque tanto en Facebook como en Twitter y todo eso es mucha lectura y todo, y con los vídeos pues es una manera más dinámica de enseñar las cosas, de enseñar lo que hacemos, el triatlón, para que tanto popular como más profesional pues vaya saliendo poco a poco porque la gente no lo conoce. Y nada, para mí Alon, pues ya lo que decía, que es una forma de enseñar nuevas cosas. Bueno, también nos gustaría saber qué planes tienes para este año, sobre todo, más bien a corto plazo, lo que sería este 2014, y también siendo un poco más ambiciosos a vista 3 años, 2 años en el futuro, ¿cómo afrontarías o cómo te ves tú para afrontar los próximos años, las próximas temporadas? Pues a ver, para este año tengo pensado correr ahora la Copa Europa Junior de Quarteira, que esto me abre las puertas para luego el Europeo Junior y el Mundial Junior, ya que se dan los criterios en Quarteira. Esa es una de las principales. También tengo pensado disputar el Campeonato de España de Duatlón Junior, que da plazas para el Mundial Junior de Pontevedra. Y nada, así a más largo plazo, pues intentar coger puntos situ en las pruebas de estas categorías y buscar la clasificación olímpica, más bien mirando a Tokio que a Río, porque Río ya está aquí muy cerquita. Perfecto. Bueno, y para despedir, pues nos gustaría que os metieseis en la web que va a salir por aquí abajo, en Twitter y en Facebook también, los ponemos por aquí. Nada, un vistazo y que estéis atentos, que este año promete con muchos vídeos nuevos.